preguntar, Ale, si te ha pasado, si tenés algún conocido, no el nombre, esto es anonimato, Ok. que tenga ya sus años a cuestas y que quizás, no sé si no esté conforme con el estilo de vida que esté llevando, que diga, Y la verdad a mí me hubiese gustado, y vos decís, pero ¿por qué no lo hiciste? ¿querés que te los diga Sí. en orden A alfabético? ver. Porque tengo varios, No, como por sí, favor. hay mucha gente. Pero la gran Es, pregunta es, sí. ¿se sienten mal porque se sienten mal ellos o porque de afuera de pronto le dijeron, no, vos tenés que... Tipo ¿Cómo? ciertos mandatos, decís vos. Las Claro, mujeres que tienen 40 años y no tienen hijos, por ejemplo, no son madres. ¿cómo, vecina? Mire la Pero edad que quizás ellas tiene. no quieren, no quieren. Claro. ¿Viste qué cuestionado ese tema? ¿Cómo te vas a recibir a los 49? Uy, por Dios. Chabón, si es mi tiempo, es mi ¿Estás en ritmo. pareja y no te has casado? Claro. ¿Cómo? Eh, Conviviendo y con hijos, pero no has pasado por el registro Abuela, civil. abuela, ¿para cuándo los bisnietitos? Por ejemplo, eso es No el diga, no colmo. diga. Es el Sabés que colmo. como cada jueves está Juli Casnati, nuestra coach psicológica integral y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. ¿Cómo estás, Juli? Bienvenida. Hola Erika, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ale? Muy bien, acá estamos, Julieta. Acá está. En serio te lo digo, cada vez un poco mejor porque las charlas tuyas son realmente, dejan mucho en serio. Porque Bueno, muchas gracias. anotamos y hacemos los deberes, ¿eh? Así que bueno. Bueno, Bueno, me alegro. el tema de hoy, como lo estaba diciendo Erika, se podría resumir, es largo el título, pero sentir que uno llega a cierta edad y no logró ciertas cosas. Y Ujú. está el mundo interno y el mundo externo, lo que uno siente y lo que te dicen de afuera. ¿Cómo hacemos Claro. para que esto nos pueda llegar a servir de alguna forma y tomar nosotros mismos las riendas de nuestra existencia? Bueno, primero que nada, partir cómo me siento emocionalmente con eso. Ujú. Porque a veces hay cosas que no hemos logrado y estamos en paz con eso. No nos ha generado ningún conflicto interior y andamos bien por la vida. El problema, y donde tenemos que empezar a plantearnos, es cuando hay alguna insatisfacción. La insatisfacción es la que nos va a conectar con ciertas emociones que son disfuncionales para la vida de cualquier persona, como por ejemplo la frustración porque no conseguí lo que quería, o otra emoción que puede aparecer es el resentimiento, porque yo quería estudiar tal cosa y no me dejaron y tuve que estudiar tal otra. Entonces, primero, como siempre decimos, la autoindagación es la que nos permite saber en qué lugar estoy, qué es lo que siento, y a partir de ahí empiezo a pensar qué hago con eso. ¿Y qué sucede con aquellas personas que sienten que ya hicieron su vida y que quizás una vida que les impusieron o que tuvieron que hacer para convencer quizás y conformar a sus padres o a su familia, pero no es lo que querían? Y tienen todavía, no sé, le quedó un viaje pendiente, aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma, estudiar otra carrera, que era lo que realmente soñaban en la adolescencia, pero después no lo pudieron cumplir. ¿Qué se hace con eso? Se hace, así de simple, se hace si vos querés dejar de negarte cosas, porque ¿sabés cuándo aparecen todas esas emociones negativas o disfuncionales? Cuando nos negamos a nosotros mismos cosas. Entonces, cuando somos conscientes que no es alguien que nos haya negado a nosotros la posibilidad de, sino que somos nosotros mismos los que nos estamos negando hoy, el hacer eso es cuando nos podemos correr y decir, bueno, hasta hoy me lo estuve negando, a partir de ahora puedo empezar a dármelo. Y cuando me empiezo a dar, es cuando empiezo a experimentar otro tipo de emociones. Empiezo a conectarme con la plenitud, empiezo a conectarme con mi ser esencial, con mi potencia, con lo que realmente quiero ser. Y eso va asociado a cómo me siento en la vida y con las personas que me rodean. Bueno, Juli, suena bien y realmente sería lo ideal, pero supongamos, te pongo como ejemplo una mujer de 70 años que de pronto descubrió el amor y el amor lo descubrió con una persona de 45 y a ella le gusta usar el pelo largo, le gustaría usar el pelo largo, pero los mandatos de afuera son muy fuertes, sobre todo para gente mayor que de pronto creció de una forma. ¿Cómo nos despegamos de eso? Vos dijiste simplemente hacerlo, pero lleva un Uh-huh. proceso, es algo lento, imagino que no puede ser simplemente como prender una luz en un interruptor. Claro, cuando nosotros entendemos que la única, a mí me gusta mucho la metáfora de la cárcel mental,
cuando empezamos a tomar conciencia que las cosas que nos negamos a nosotros mismos es pura y exclusivamente por esa cárcel mental que nosotros tenemos creada a lo largo de nuestra vida, es cuando podemos empezar a indagar y ver por qué no puedo estar con una persona más joven o por qué no puedo estudiar a mi edad una carrera universitaria, tenga la edad que tenga, o por qué no puedo tener una relación amorosa a los 70 años, o porque todos esos por qué nos van a llevar al pasado y los por qué nos conectan con los mandatos que hemos incorporado de nuestra familia. El problema es que la mayoría de esos mandatos son inconscientes, no sabemos que los tenemos. Nuestra conducta pone de manifiesto esos mandatos, pero hasta que no nos paramos, no miramos hacia adentro y no decimos, pero ¿por qué estoy haciendo eso? Te voy a contar un cuento que yo siempre cuento en las formaciones. Resulta que había una chica que quería cocinar un pavo, ¿no? Entonces cuando lo está por meter al horno, le corta las 2 patas. Y cuando lo está haciendo eso, dice, pero ¿por qué le corto las 2 patas si las patas tienen un montón de carnecita que podríamos comer? Entonces le pregunta a la madre y le dice, mamá, ¿por qué le cortamos las patas a los pavos antes de meterlo al horno? Entonces la madre, mira lo que le contesta, le dice, vos sabés que nunca me lo había preguntado, no tengo idea, pero siempre lo hicieron así en mi casa. Pregúntale a la abuela, quizás ella sabe. Entonces la chica va y le pregunta a la abuela, y la abuela le dice, sí, lo que pasa es que en mi casa el horno era tan angostito que no entraba el palo, las patas, pavo, entonces claro, se las teníamos que cortar. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros de manera inconsciente, como le pasaba a la mamá de esta chica, sin preguntarnos por qué las hacemos? Eso se llama creencias, y esas creencias, como en el caso de esta señora, son la mayoría inconscientes. Si nos paramos y empezamos a observar nuestras conductas en cada cosa que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, podemos descubrir por qué lo hacemos. Y ese por qué lo hacemos, que es una creencia inconsciente, si la quiero cambiar, tengo que empezar a reemplazarla por otra. Y a partir de ahí empiezan a aparecer otras posibilidades en la vida de las personas. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es? Te escucho y se me ocurre pensar a la hora de, no sé, no enfrentar, pero comunicarle quizás al grupo familiar cercano que ya no se va a seguir haciendo las cosas como se venían haciendo con esas creencias o mandatos y que ahora elegimos un camino diferente, elegimos hacer otro tipo de cosas, porque creo que eso también, viste, es quizás una barrera, quizás de las más importantes, me dirás vos. Totalmente. De hecho, ¿sabes por qué no lo hacen muchas personas? Porque tienen miedo a que el clan o la familia los excluya por empezar a hacer cosas diferentes a las que toda la vida la familia ha hecho. Ese es el motivo por el cual la gente se limita a salir de la zona de confort. Julieta, perdón, ¿por qué usaste la palabra clan para hablar de familia? ¿Tiene una significación distinta? ¿Es la manera correcta de decirlo? No, es lo mismo. Clan en el sentido de todo lo generacional, digamos, todo lo que viene con los padres, los abuelos, todo eso. A eso me refiero. Es decir, el clan familiar se refiere no solamente a las personas que están vivas, abuelos, padres, tíos, sino a todos los anteriores también. Ahí se utiliza la palabra clan. Bien. El clan familiar se dice. Exactamente. Juli, a ver, desde tu perspectiva, no te digo de profesional, sino de consumidora, ciudadana, mujer, ¿vos crees que el cambio, como se están dando las cosas ahora, ¿no? Con tanta invasión de información, que nos llega publicidad de todas partes, antes era la radio y la tele, hoy es por donde mires hay publicidad. ¿Vos creés que estos parámetros que nos indica la publicidad, que es tan poderosa, a ver, uno no puede despegarse del poder que tiene la publicidad, eso convengamos en que es así, pero los paradigmas o los parámetros que te indica la publicidad, ¿los va a cambiar la sociedad o la publicidad en algún momento va a tener que decir, no, dejemos de vender este producto de esta forma porque a la gente le está haciendo daño? ¿Cómo va a ser el cambio? Porque se tiene que dar un cambio en algún momento. Vos me estás hablando detrás de todo lo que estás diciendo, a mí se me viene la palabra conciencia.
Cuando vos me decís no nos podemos despegar de todo el poder de la publicidad, en realidad es una creencia. Vos te podés despegar si querés despegarte y si sos consciente del impacto que está generando en tu vida lo que escuchás. Y eso se llama conciencia, es darme cuenta del poder que esto puede generar en mí. Entonces ahí es donde yo sí puedo despegarme. Por ejemplo, mi creencia es que sí nos podemos despegar de eso. Ahora, por otro lado, que eso tiene que ver con cuando uno se ha preguntado quién es, cuando se ha preguntado para qué está en esta vida, se ha preguntado cuáles son sus valores, se ha preguntado qué quiere y qué no quiere, y todas esas cosas están establecidas, es cuando empezás a conectarte con lo que nosotros llamamos el ser esencial, lo que vos realmente sos, no lo que los demás quieren que vos seas. Ajá. Entonces, a partir de ese lugar, todo lo que venga de afuera lo voy a recibir desde ese filtro, y entonces no voy a consumir cualquier cosa. Eso desde el lado del consumidor. Pero desde el lado de el que vende o el que genera la publicidad, también puede o no haber conciencia. Puede haber alguien que diga, esto lo voy a decir, esto no lo voy a decir, esto lo voy a seguir vendiendo o no lo voy a seguir vendiendo. Si sé que hace bien, lo hago. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de las empresas conscientes o las empresas verdes. Es decir, está llegando, por eso a mí me gusta mucho hablar de la palabra conciencia, está llegando al mundo de las empresas la palabra conciencia, es decir, darme cuenta que yo estoy agregando valor a la sociedad o estoy quitando valor a la sociedad. Y lo que dicen los entendidos es que cada vez más el consumidor va a ser más exigente en relación a lo que dan las empresas. Entonces, las empresas, si quieren seguir subsistiendo, van a tener que transformarse y empezar a dar eso otro. Claro, a ofrecerlo de otra forma. Vos sabés que escuchándote hablar y acerca de este tema tan interesante que hemos agarrado hoy, en este jueves, alguien hace mucho tiempo me decía, ¿qué es la felicidad o el sentirse bien? Y antes de que yo pudiera responder algo que seguramente iba a ser erróneo, me decía esta persona, fíjate vos los brasileños del norte. Para el brasileño del norte la felicidad está en tumbarse en la hamaca, escuchar el sonido del mar y comer un coco, comer algo tranquilo. Para otras sociedades es trabajar como loco, tener el auto, tener la casa con pasto adelante. Para otros es casarse, o sea... me supongo que el factor histórico, el factor geográfico, el factor de cada uno es importante para diferenciar esto, para poder encontrar una plenitud propia, ¿no? Absolutamente. De hecho, la vez pasada hablábamos de la felicidad y decíamos que las mismas cosas no le generan la misma felicidad a todos. ¿Por qué es eso? Porque cada uno tiene determinado qué cosas le hacen feliz y qué cosas no le hacen feliz. Entonces, y una cosa que yo la dije en su oportunidad también, es que solamente podemos empezar a hablar de esa felicidad cuando tenemos la pancita llena. Mientras no la tengamos llena, ni siquiera cruza por nuestra mente si soy feliz o no soy feliz. Pero fuera de eso, según la cultura, según, por ejemplo, en las latitudes, las temperaturas, las latitudes hacen modificar la temperatura de las ciudades. Claro. Y en general, las ciudades más cálidas son más felices, los ciudadanos de las ciudades más cálidas son más felices que los de ciudades más frías. O sea que hay un montón de elementos que tienen que ver desde lo geográfico, desde lo cultural, e inclusive dentro de una misma cultura, por ejemplo Mendoza, no toda la gente es feliz de la misma manera, porque ahí ya intervienen las individualidades y lo que cada uno entiende que le da felicidad. Y eso tiene que ver con los valores y las creencias de cada uno de forma individual. ¡Wow! Genial. Anotamos todo esto que estás contando, Juli, ¿eh? Y acá con Erika me parece, nos estábamos mirando y me parece que esto se engancha estábamos pensando qué puertita abrir para el próximo jueves. Claro, pero no desprendido de esto que acabas de decir, sino que me parece que va por... el tema que te vamos a proponer es familiar de esto que te estábamos contando. A ver. Erika, te cedo la palabra, No, a ver favor. si tenemos la bendición de Juli. Y respecto al tema de progresar, si lo podemos plantear en esos términos, decime vos, Ale, si hemos pensado más o menos lo mismo, y los límites que nos impone la sociedad en sí, si son iguales para todos.
Por ejemplo. Por ejemplo, estoy en un trabajo y todos mis compañeros se pelan la espalda, por decir una parte del cuerpo radial, ¿no? Se pelan la espalda por escalar posiciones. Pero si yo hago todo lo posible y no alcanzo a subir, ¿cómo me manejo para sentirme bien y que lo poco que yo hago que sea productivo para mí? ¿Y cómo lidiar con las frustraciones también? También, la frustración en ese sentido. Me encantó. Escalar posiciones, sentirse bien ¿Y cómo con uno lidiar? mismo. Así lo voy a anotar. Ahí está. ¿Cómo lidiar con la frustración de no escalar como uno quisiera? Así, ¡Wow! tal cual. Ahí está. Lo vamos preparando para la semana que viene, Juli, si a vos te parece, ¿sí? Bueno, me encantó. Y como siempre, un placer hablar con vos, realmente, como te dije hace un ratito, son pequeñas perlitas que nos ayudan en distintos sentidos, en el trabajo, en el amor. ¡Wow! En el amor, que eso podría ser para el otro jueves, cómo arreglamos algunas cosas, ¿sí? Juli, un beso grandote y gracias por estar. Otro para ustedes, un abrazo para la audiencia. Chau, Julieta Casnati, coach psicológica integral, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Hoy hablábamos de esos objetivos incumplidos. La semana que viene se parece, pero tiene que ver con cómo te sentís vos internamente.